Aún existe una gran brecha entre lo rural y lo urbano, en los distintos aspectos, y esto se puede apreciar en los estudios realizados sobre la violencia contra la mujer, ya que de cada 10 investigaciones, 7 se han realizado en las zonas urbanas, 1 exclusivamente en las zonas rurales y 2 en las 2 zonas. La localidad de Yanama se encuentra a 55 minutos de la ciudad, donde habitan alrededor de 12.000 pobladores, entre ellos más de 3.000 menores de edad. Este sector es una de las zonas más vulnerables de la región. Habitan familias de escasos recursos que atraviesan por dificultades como la falta de acceso a la salud, educación, buena nutrición, protección y servicios básicos como agua y desagüe. Asimismo, existe un gran número de viudas y huérfanos producto de la violencia sociopolítica de los años 80, suscitado en Ayacucho, puesto que según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en esta región se concentró más del 40% de muertos y desaparecidos. Asimismo, de la totalidad de víctimas reportadas, el 79% vivía en zonas rurales y se ocupaba en actividades agrícolas, agropecuarias y ganaderas. Por ello, esto les obligó a migrar en busca de un futuro mejor a estos lugares. Nos encontramos en Yanama. Hemos venido a visitar a la señora Frida. Ella nos va a hablar acerca de un caso de violencia el cual ella ha sufrido. Mi nombre es Elfrida Arone Núñez, por lo cual yo les voy a contar mi historia. Mi historia es, a veces, anteriormente yo era mujer muy humilde, muy inocente y por esos casos fui maltratada en mi hogar, ¿no? En mi hogar nunca he sido feliz, siempre he sido mujer maltratada psicológicamente, físicamente, pero de esas cosas. A veces todo es problemas, miran a los niños y yo me sentía mal. Y no aguantaba esas cosas y salí para adelante, dejé esas cosas atrás. Y me aparté de ese hombre. Yo ve que toda la vida no iba a estar en ese ritmo, en ese problema. Salí adelante y me retiré de su lado, de esa persona, me aparté y trabajé, salí adelante con mis 3 hijos. Ahora soy otra persona. Realmente me he dedicado a trabajar, mantener a mis hijos, ser padre y madre para mis hijos y estudiar. Mi meta era ser algo en la vida, mi sueño, ¿no? Ser cosmetología y enfermería técnica. Pero mis sueños no quedaron atrás. Seguí para adelante, estudié, terminé esa carrera y gracias a Dios me han motivado mis hijos, salí por mis hijos y no quisiera que estas cosas pasaran a otras mujeres, ¿no? Que vivan, que yo he vivido, pero todo se puede en esta vida, nunca hay que aguantar, nunca hay que mirar al hombre nomás, hay que saber trabajar, salir adelante por nuestros propios bien y por nuestros hijos, nunca hay que aguantar al hombre. Bueno, ese sería mi mensaje para las señoras que realmente tienen esa timidez, tener miedo, pensando que realmente el hombre nomás que nos mantiene, no es así. Realmente una mujer puede salir adelante con la fuerza de nuestros hijos, trabajar y ser algo en la vida y nuestros sueños no deben triunfarse en uno, seguir adelante. ¿Qué dicen los especialistas sobre la violencia contra la mujer en las zonas rurales? Hablar de violencia contra la mujer, Pamela, es hablar de un problema grande en la sociedad. Realmente es grande porque no es un problema de hace 2 años, 3 años, ni 50 años, sino tiene todo un proceso histórico. Entonces, entender la violencia contra la mujer que se da en la actualidad es entender a nuestra sociedad. Yo siempre he dicho y digo, todos nosotros somos producto social, cultural, un producto histórico sobre todo. Por supuesto. Entonces, estamos en una sociedad netamente machista, en la cual hasta hace
medio siglo atrás, pues las mujeres no teníamos incluso derecho a voto, ¿no? Entonces, Claro. estábamos consideradas menores de edad, seríamos consideradas totalmente dependientes, y en algunos casos hasta minusválidas mentales. Entonces, todo esto ha conllevado a entender a la mujer como sujeto de protección, pero también como sujeto de propiedad, ser sujeto de propiedad. Y como tal, ser una propiedad significa no tener derechos, ni voz, ni voto, y por tanto también ser objeto de maltrato. Claro. Entonces estamos en una sociedad totalmente machista, ¿no? ¿Cuáles son las causas sobre la violencia contra la mujer en las zonas rurales? Bueno, actualmente hay diferentes contextos, ¿no? Tenemos el área urbana y el área periferia, que viene a ser el área rural. Ahora, las agresiones que se dan es según el nivel cultural en que se encuentra la persona. Ahora, una persona que ha sido formada y ha tenido una educación tiene ciertos criterios para poder ejercer la violencia por un tema de que ha habido conocimientos del tema de violencia, ¿no? Sin embargo, no se excluyen las personas que han tenido conocimiento, porque tenemos muchos casos en los cuales profesionales han incidido en un cuadro de violencia hacia sus esposas, ¿no? hacia diferentes integrantes del grupo familiar, ¿no? Ahora, en el área de periferia es más notado el tema de que muchas veces las personas no tienen conocimiento y siguen con sus estereotipos y esquemas sociales ya cimentados. Entonces, hablar de un tema de violencia y las causas de una agresión, porque violencia en sí, ¿no? Hay que delimitar el tema de violencia y diferenciar las terminologías. Violencia y agresión y conflicto son posiciones muy claras y muy distintas. Hablar de violencia es ejercer un daño intencional. O sea, yo voy y te tiro un puñete porque eres una mujer, porque eres mujer y porque crees ser superior a mí, o por diferentes perspectivas, ¿no? Que puede tener dentro del núcleo familiar, o por ejemplo, un conflicto, ¿no? Toda pareja inicia con un conflicto, posiciones claras que luego van a ser inicios de violencia, ¿no? Yo tengo mi posición como varón, tú tienes tu posición como mujer, va, y un puñete. Y empezamos en un cuadro de violencia y un circuito de violencia, ¿no? Ahora, si bien es cierto, las causas principales son, por ejemplo, la falta de conocimiento que deben tener las mujeres sobre sus derechos, ¿no? Tanto hombres como mujeres, porque se logra una igualdad de género, ¿ya? Otras causas pueden ser, por ejemplo, la baja tolerancia a la frustración que tienen los varones. Ahora la mujer ha ganado muchos espacios públicos, y ha ganado mucho reconocimiento, entonces muchas veces el hombre no tolera eso. Entonces hablar de eso también es importante. Por ejemplo, las formaciones que dan los núcleos familiares, por ejemplo, papás y mamás que forman a los niños no para que sean niños del mañana, sino para que sean machos del mañana, que son esquemas muy distintos y que son conceptos muy distintos, ¿no? Entonces, mi perspectiva no va a un tema de que la mujer es mejor que un hombre, sino mi perspectiva va al tema de igualdad. La igualdad no se va a conseguir con un conflicto de intereses entre hombre y mujer. La igualdad se va a conseguir con un tema conciliador y respetar mi espacio como debe de ser. ¿Cómo influye la cultura? Entender cómo influye la cultura en el machismo o en la violencia contra la mujer es entender a un grupo social cómo entiende la mujer. O sea, no todas las culturas entendemos no en todas las culturas se entiende la relación del varón y la mujer de manera equitativa. Claro. Y lamentablemente en la mayoría de las culturas podemos ver que las mujeres pues son muy menospreciadas, objeto de maltrato, y pues como también lo menciono en algunas ocasiones, cuando tú preguntas a un poblador, ya sea del área rural, y le dices, ¿usted es machista? ¿O qué opina sobre el machismo? Él te va a decirte, ¿pero qué es machismo? O sea, esta definición de machista, esta es una construcción occidental, pero refleja las actitudes que se tienen en el área rural, básicamente, en el área rural y en otras sociedades también. El machismo, así como categoría, es una construcción occidental, pero no quiere decir que no esté presente en todas las culturas. Está presente en todas las culturas, pero son las actitudes, o sea, las actitudes que nosotros catalogamos como machistas, porque decirlos desde ellos son machistas, o sea, desde que ellos se reconozcan como machistas, no lo van a hacer. O
O sea, acá se tiene que trabajar en sus propios términos, en sus propias normas, en sus propios patrones. Sí tienen actitudes machistas, sí, efectivamente. Tienen esa forma de entender a las mujeres como objeto, como incluso se les entiende como que no deben ejercer ciertos derechos, incluso se les priva de la educación, se les priva de muchos derechos, pero como te digo, ¿no? Cada cultura se tiene que trabajar de manera puntual, particular. Claro, y entonces, ¿cómo estaríamos definiendo el machismo y el feminismo en nuestra sociedad? Mira, el machismo y el feminismo, por un lado, son dos categorías que definen en el machismo la supremacía del varón sobre la mujer, Sí. donde se entiende que el varón tiene una capacidad superior, tanto física, mental y en las capacidades de decisión de espacios frente a la mujer, y viceversa en el caso del feminismo. El feminismo, pues, es una corriente que surge en contraposición al machismo, para elevar la voz y decir, las mujeres somos mucho más capaces, mucho más fuertes que los varones en muchos aspectos, que en el caso del aspecto biológico, obviamente son totalmente distintos, ¿no? Claro. Ningún extremo es bueno, ni el machismo ni el feminismo. Acá lo que se debe hablar es de la equidad de género. Ahora hablamos de estereotipos que se han establecido, ¿no? Si bien tú mencionas la misma familia, es la cual dicen la mujer es para lavar la ropa, para las cosas de la casa. ¿Tú dices que eso se ha establecido? Desde que nacemos, tanto hombre como mujer tiene roles claros. El simple hecho de estar en casa y decir, mamá tiene una hija mujer y un hijo varón. Es tan clara la delimitación que le dicen, hija, tú vas a ir al colegio, no te vas a ensuciar la ropa, no vas a ir al charco, porque tú tienes que ser delicada. Y tú tienes que jugar con tu muñeca, porque si tú no juegas con tu muñeca, el niñito del costado te va a decir que eres una machona. Entonces, estas cositas que a pesar de decirnos que somos tan pequeñitas, son determinantes. No que le digan al chico, pero ¿por qué lloras? Un varón no llora. Yo siempre yo pienso que para que los hombres puedan cambiar sus años de violencia, deberían de formar más centros de salud para atender a varones. Porque nosotros, las mujeres, somos emocionales. Cuando tenemos mucha tristeza y dolor, lloramos, sufrimos. Y nos pasa, ya, estoy haciendo mi catarsis. Bueno, no es un proceso terapéutico, pero estoy haciendo mi catarsis y estoy mejorando, ¿no? Pero imagínate con un varón. Desde pequeño le dicen no llores. Cuando quiere llorar no puede. Tiene vergüenza. La gente lo va a ver. La amiga, ¿qué le va a decir? ¿De qué manera influyen los medios de comunicación en la violencia contra la mujer? Bien, en primer lugar, quiero mencionar que los medios de comunicación son agentes que de alguna manera viabilizan ciertos comportamientos en los seres humanos. Los medios de comunicación son vehículos para construir y reconstruir la cultura. Los medios de comunicación son difusores de la cultura y nosotros somos consumidores de cultura. Y cuando hablamos de cultura, son reproducciones de comportamientos humanos que vienen en sí la réplica de ciertos comportamientos. En este caso, el tema de la violencia de la mujer. Los medios de comunicación, sí, yo estoy totalmente seguro que reproducen algunos comportamientos violentos sobre el tema de la mujer. La publicidad, por ejemplo, es una de ellas que podemos ver en todas sus dimensiones cómo a la mujer se le asigna un conjunto de roles que tienen que ver con el tema doméstico y ahí estamos hablando pues de una violencia simbólica. También en ciertos programas como realities, como Esto es Guerra, Combate, hay ciertos comportamientos que llevan a indicar que hay una violencia, no solamente simbólica, una violencia directa, una violencia psicológica que hacen contra la mujer. Pueden ser por insultos, pueden ser por palabras de repente ofensivas que va enmarcadas dentro de la violencia. Asimismo también queríamos preguntarle, ¿dónde está el problema? El problema predomina
en los medios de comunicación o en los periodistas o en los comunicadores o en los dueños de estos medios que influyen ese pensamiento? Mire, yo creo que el tema de la violencia en la mujer no puede ser, en este tema uno no puede ser responsable de ello, ¿no? Yo creo que la comunidad en general, tanto los medios de comunicación, los dueños de los medios de comunicación, tanto los que generan estos realities, los que generan la publicidad, y también nosotros, las audiencias, porque lo aceptamos que existen esos medios. Los medios de comunicación hacen estudios de la audiencia. ¿Para qué? Para saber cuáles de estos programas tienen el mayor rating. Y nosotros estamos aceptando, y bajo esas características psicológicas, los dueños de los medios y los productores de estos programas, productores de publicidad, generan este tipo de acciones, pero permitido por nosotros. Claro. Yo te digo, ¿no? Si nosotros no consumiríamos este tipo de programas, entonces no se miraría en la televisión. Entonces somos corresponsables, tanto los dueños de los medios de comunicación. No olvidemos que los medios de comunicación solamente son canales, son soportes, pero quienes hay detrás de eso son los dueños, son los productores, y después nosotros somos los consumidores. Yo creo que tenemos coparticipación en en este proceso que se llama violencia contra la mujer. Gracias. Y los medios de comunicación, como ya nos mencionó, influyen mucho en la violencia contra la mujer, pero ¿de qué manera también estos medios de comunicación colaboran a la prevención de la violencia contra la mujer o no colaboran? No nos olvidemos que una de las funciones de los medios de comunicación es educar a la gente. Yo creo que los medios de comunicación han perdido ese rol de educar. Los medios de comunicación pues son canales, son soportes tecnológicos educativos, netamente educativos, que mediante ellos podemos educar a las nuevas generaciones, a los niños, no solamente a los niños, a los adolescentes, a los adultos, aunque los adultos ya están, de repente no cambian ciertos comportamientos, pero se debe aprovechar de una manera, o sea, que se respete la diversidad, que se respete la diferencia, porque una persona es mujer, es diferente, pero tiene sus particularidades, y los medios de comunicación nos deben de enseñar a respetar esas particularidades, no de repente violentar esas diferencias que tienen, ¿no? Entonces los medios de comunicación tienen que cumplir ese rol de la educación, que es fundamental. Y otro rol también, el rol de la información, que hay muchas mujeres que desconocen, por ejemplo, dónde denunciar, a dónde acudir, a qué instituciones acudir para que ellas puedan ejercer sus derechos, ¿no? ¿Qué les diría a las mujeres que hoy en día sus esposos las golpean, que no quieren trabajar o no piensan porque dependen de alguien al lado, que diariamente se esconden? ¿Qué usted les diría a ellas? Que no tengan miedo. Es más bien lo les daría recomendación. Yo también tenía ese miedo, ese temor. Pero gracias a Dios participen mamás, a veces muchas charlas, a veces hay capacitaciones, a eso tienen que acudir, asistir a esas charlas para que no tengan miedo. A veces hay instituciones que nos pueden apoyar, salir de eso sería bueno para que todo esto se acabe. Las mamás no trabajemos, hay trabajos, podemos trabajar, solamente el hombre no nos puede mantener. Trabajando sí se puede mantener una mujer a nuestros hijos. Eso sería, nunca hay que aguantar al hombre, por más que sea lo que traiga, lo que traiga. Sí podemos mujeres también trabajar, y no hay que aguantar ese maltrato y dejar atrás todo eso y seguir para adelante. Nunca tengan miedo a eso, mamá, se enfrenten. Sí se puede. Sí se puede trabajar, sí se puede hacer. Una mujer, no solamente el hombre trabaja. Esa sería mi recomendación. Hoy las estrellas del cielo vinieron a contarme una historia y me hicieron llorar. La historia de una mujer maltratada por un hombre muy cobarde y sin piedad. Una mujer... Oaxaca Chihuahua me hizo llorar.